Hola, ¿cómo estás? Soy Maydi de Nacer Crecer y en esta oportunidad vamos a conversar con Keiko Vera. Ella es magíster en nutrición y gestión de la salud. A continuación, ella nos va a hablar sobre un tema que es muy importante, las loncheras nutritivas en este contexto. Un tema de preocupación para los padres, para los que somos padres, ¿no?, de familia, para los cuidadores. Un tema que en la nutrición no es ajeno. Vamos a hablar acerca de las loncheras saludables y pues cuando hablamos de loncheras saludables no solo nos referimos a nuestros niños menores de 5 años. ¿Por qué? Porque a veces hablamos loncheras, es para el niño que va al nido, es para el niño que va al jardín o es para el niño que de repente está en los primeros años de la primaria. Y no, la lonchera saludable debe ser parte de la alimentación en toda la etapa escolar. Perfecto. Entonces, ¿qué es una lonchera escolar saludable? ¿Cuándo hablamos de una lonchera escolar? Cuando esta constituye una comida adicional al almuerzo, a la cena o al desayuno. Se puede consumir tanto como media mañana como media tarde, pero jamás va a reemplazar el desayuno o el almuerzo. Además, esta lonchera, para denominarla saludable, debe aportar del 10 al 15% de los requerimientos nutricionales energéticos totales que mi niño, mi adolescente requiera. Por ningún motivo, como ya lo dije anteriormente, debe reemplazar a una comida principal. Y para que sea saludable debe cumplir con ciertos criterios. El primero es que sea nutritiva. ¿Qué significa? Que la lonchera para mi niño de 5 años no va a ser igual que para mi niño de repente de 10 o mi adolescente de 11 o 12 años. ¿Por qué? Porque toda lonchera tiene que cumplir criterios según el sexo, la edad, la actividad física que el niño requiere. Hay niños que tienen bajo peso, hay niños que tienen diagnóstico con sobrepeso u obesidad. Entonces, para que sea nutritiva, se tiene que ajustar a los requerimientos nutricionales de cada niño. Y esta tiene que cubrir parte de su requerimiento total. Además, no solo es la parte nutricional. Esta lonchera, para denominarse saludable, también tiene que ser atractiva ante los ojos del niño, atractiva entre los ojos del adolescente. Tiene que ser sencilla, fácil de preparar, fácil para que el niño pueda abrir esta lonchera y tiene que ser variada. No nos centremos solo en un alimento. Hay que trabajar con variedad, que en las siguientes presentaciones lo vamos a ver. Diferentes tipos de fruta, diferentes colores, no solo es cantidad, hay que recordar que una lonchera tiene que tener calidad de alimentos. ¿Es importante una lonchera saludable? Claro que sí, porque va a ayudar a reponer energía. Por ahí escuchamos a varios padres, ¿no?, que ante la preocupación de retirarse la mascarilla en la media mañana o en la media tarde, omiten enviar esa lonchera. Y claro está, ¿no?, que la incertidumbre todavía continúa con todo lo que actualmente nos están indicando, ya no el uso de mascarilla. Pero recordemos que nuestros niños necesitan reponer esa energía, que no solo se da el gasto jugando, corriendo, subiendo los juegos, sino también hay una energía perdida mediante las actividades escolares, a través de las tareas que realizan durante las horas de clase. Entonces, esta lonchera, ¿qué va a hacer? Mejorar la concentración durante las horas de estudio. La lonchera también va a mejorar la hidratación del niño, hidratación que se pierde con el sudor, con la orina. Y va a formar parte de hábitos, no solo de mi niño, sino también del resto de niños. Debemos recordar que los niños pequeños son muy observadores. Si yo envío una lonchera nutritiva, mi niño va a copiar y va a querer esa lonchera que yo estoy enviando. Si opto por productos procesados o ultraprocesados, no voy a continuar con esos hábitos del resto de los pequeños. Entonces, ¿qué debe contener una lonchera? Debe contener un componente sólido, una fruta y una bebida. Es algo muy simple. ¿Qué se basa ese componente sólido? Ese componente sólido tiene que aportarme energía. ¿Y qué es lo que me aporta energía? El famoso carbohidrato. Es lo que va a tener a mi niño activo durante las 3 o 4 horas de permanencia dentro de la escuela. Como por ejemplo, ¿cuáles? La avena, el pan, el camote, entre otros. Este carbohidrato tiene que estar acompañado de una proteína. Cuando hablamos de proteínas, son estos alimentos que nos van a ayudar a formar, a
a aumentar el crecimiento y desarrollo de mi niño. ¿Qué alimentos proteicos debe incluir esta lonchera? Por ejemplo, el pollo, la sangrecita, el atún, entre otros. El segundo componente que debe tener mi lonchera, como podemos observar en la imagen, es una fruta de estación. Esta fruta, ¿qué me va a proporcionar? Me va a proporcionar vitaminas, minerales y antioxidantes. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para que mi niño se proteja. ¿Qué nos brinda la fruta? Estos vitaminas y minerales van a actuar como un escudito. ¿Para qué? Para que cualquier virus o bacteria que trate de ingresar, el cuerpo de mi niño le haga frente a estos microorganismos. Durante el retorno también a clases, pues he escuchado o se escucha que los niños se están enfermando constantemente, gripes, por ahí uno que otro virus, problemas estomacales. Entonces, precisamente las frutas y las verduras son esa protección que le dan a mi niño. Con esto no significa que él no se va a enfermar, porque pues hemos estado 2 años encerrados, hemos estado 2 años alejados de diferentes virus o bacterias. Pero esto va a ayudar a contrarrestar y que la mejoría de esta enfermedad pues sea próxima, pronta. Y el tercer alimento es una bebida. No hay que complicarnos mucho con la bebida, lo ideal es que desde muy pequeñitos, desde que mi niño inicia el kinder o inicia de repente la guardería, está en la guardería o empieza a los 3 añitos, a los 4 añitos, enviarle agua en su estado pues natural. Tiene que ser hervida, definitivamente no podemos optar por agua de caño porque no es un agua segura, o en todo caso, si mi niño ya probó el azúcar, tiene 6, 7 años, tratemos de enviar jugos, refrescos sin azúcar, a base de fruta. No enviemos azúcar en exceso. Y en lo posible, pues lo ideal sería agregarle mínimamente la cantidad de azúcar. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para preparar esta lonchera, ¿no? Hay madres que indican, pero mi niño no termina la lonchera, yo le envío y me la regresa tal cual. Y sí, hay casos, hay niños que no terminan la lonchera. Pero ¿por qué los niños no terminan la lonchera, sobre todo de los 3 a los 5 años? Porque no anticipamos. Entonces, la idea es que planifiquemos esta lonchera junto con los niños. Si yo preparo la lonchera de manera silenciosa mientras mi niño duerme o descansa, al día siguiente, cuando el niño le abra la lonchera, pues va a desconocer totalmente los alimentos. Si yo lo anticipo al niño, él ya va a reconocer lo que va a comer en la media mañana o en la media tarde como parte de su lonchera. Hay que darle opciones. Hay niños que quizá no tienen el gusto por consumir frutas. Hay niños que no les gustan las frutas o hay niños que no les gustan las verduras. Si obviamente yo le pregunto, ¿qué quieres consumir, por ejemplo, de tu lonchera? Y tal vez él tiene el hábito ya de consumir el jugo envasado con el chisito, un snack, él me lo va a pedir eso porque yo se lo estoy preguntando de esa manera. Si yo le doy esta opción, el día de mañana, ¿tienes una pera o una manzana? Él me va a dar la respuesta entre las dos frutas. Entonces la idea es anticiparlo y planificar juntos con ellos. Cuando hablemos del inicio de la lonchera atractiva, en la edad escolar, en la etapa escolar, pues ellos tienen siempre un personaje que les llama la atención, ¿no? Tal vez Mickey, Minnie o el Hombre Araña. Entonces tratemos de comprar estos productos en los que ellos se sientan motivados. Tal vez el tomatodo, la botellita de Mickey o con un sticker del Hombre Araña, tal vez el tapercito con estrellas, con dinosaurios, de la manera que yo creo que mi niño pues va a sentir esta motivación por la hora de la lonchera. Claro que hay niños que la hora de la lonchera es su horario favorito, ¿no? Pero también tenemos niños que lamentablemente son un poquito selectivos con los alimentos. Entonces decimos, ¿no? Pero yo le he dado de las 1000 maneras, de las 1000 formas, de diferentes formas la lonchera y no lo consume. ¿Qué hago? Entonces la idea es buscar estas estrategias. La otra recomendación para la preparación de la lonchera es el lavado de las manos, siempre antes, durante y después, ¿no? El lavado correcto de los alimentos, y no solo de los alimentos, el lavado correcto del tupper donde yo envío la lonchera y de la lonchera, porque muchas veces lavamos el contenedor donde yo envío el tapercito, la tapita, pero nos olvidamos de la lonchera en sí, de la mochilita.
Y si no tenemos las loncheras seguras, puede que por ahí se nos escape alguna bebida o algún resto de un alimento y ello va a llevar a la proliferación de bacterias. Entonces el lavado debe ser de todo el material que mi niño lleva a la escuela. Utilizar también recipientes limpios, herméticos y fáciles de abrir. Cuando yo anteriormente he acudido, ¿no? Cuando estaba hace 2 años todo pues estaba normal antes de pandemia, niños pequeños de 3 o 4 años llevaban tapercitos que eran muy difíciles de abrir para ellos. Entonces, eso también va a impedir que el niño consuma la lonchera. ¿Por qué? Porque está la distracción del juego. Hora de la lonchera, no solo están en la lonchera, tal vez se pueden distraer con algún otro objeto, con algún juguete, y dejan la lonchera de lado. Entonces, ¿qué alimentos son recomendados para la elaboración de estas loncheras saludables? Fruta, como le dije, que sea de estación. Desde los 3 años que ellos ya van al jardín podemos incluir frutos secos, como almendras, pecanas, pasas, maní, etc. Hay muy poco consumo en el Perú de estos frutos secos. Es por ello que cuando ya iniciamos la adolescencia, pues no tenemos ese hábito de consumir frutos secos. Y en la actualidad, el Perú tiene cifras alarmantes de sobrepeso y obesidad, no en adolescentes, sino en la niñez a partir de los 7, 8, 9 años. Entonces, esto también, ¿dónde se fortalece? En la escuela. Entonces, si no enviamos esta variedad de alimentos saludables, pues los hábitos alimentarios de mis niños aún se van a ver muy afectados tal vez por otros hábitos que en la escuela pues no se aprenden, ¿no? El consumo de verduras crudas, cocidas, por ejemplo, la zanahoria podemos enviarlo como un snack, como en forma de bastones, podemos enviarle a los niños desde los 3 años. Yo siempre me centro en el jardín porque es ahí cuando los hábitos se están formando. Podemos empezar, sí, en la primaria o en la secundaria, pero va a ser un poco difícil. Pero si iniciamos a los 3 años o a los 4, con alimentos saludables posteriormente no vamos a tener ningún problema. Cereales como maíz, arroz, pan, avena, también forma parte de la lonchera, de las preparaciones. Y como productos lácteos podemos enviar, sí, pero solo el yogur en tapercito seguro, un yogur natural, un yogur de preferencia sin azúcar, y lo podemos endulzar con fruta picada o queso fresco también picado. Semillas como chía, nueces, avellanas, también pueden ser parte de la lonchera de mi niño. Aparte que son alimentos no perecibles que me van a durar. Yo puedo comprar 1 kilo de maní y me puede durar un buen tiempo. No es que le voy a enviar medio kilo o una porción grande. Basta con un puñado en la lonchera, es suficiente. Entonces, ¿qué preparaciones yo puedo hacer? Sándwich de pollo, choclo, habas, etcétera, ¿no? O pueden ser galletitas de avena, galletitas de quinoa, baja en grasa y bajas en sal. ¿Qué alimentos no están permitidos en la lonchera? Desde ya muchos años se está trabajando con estos octógonos nutricionales en la que nos alertan grasas, alto en grasas trans, altos en azúcar, alto en sodio, que es la sal, pero no se ha visto en realidad un impacto, pues, positivo, porque pese a ello el consumo de estas golosinas sigue en aumento. Actualmente los jardines ya estaban prohibiendo, ¿no?, el consumo de alimentos chatarra, lo denominan así, de alimentos procesados o ultraprocesados, pero ¿qué hacer cuando la madre, pese a estas prohibiciones o estas alertas, envían en la lonchera al niño el jugo y la galleta? Definitivamente a un niño de 3 años o 4 años en pleno compartir de lonchera no le podemos decir no, porque todos están comiendo, es la hora de la lonchera. Entonces, el llamado a la reflexión de que estos alimentos sean nulos en la primera etapa de mi niño, no en la infancia de mi niño. Entonces, ¿cuáles son estos alimentos procesados o ultraprocesados? Son las golosinas, las galletas, los caramelos, los chisitos, los chupetines. No solo van a afectar el apetito y la parte nutricional de mi niño, también van a producir caries. ¿Y por qué son procesados o ultraprocesados? Porque la cantidad de sal y de azúcar que tienen son muy altos para la edad y para el requerimiento del niño. Jugos o leche.
trato de indicar jugos o leche, ¿por qué no estarían permitidos? No es que el jugo de frutas nos haga daño, no es que la leche entera nos cause algún daño, claro que no, pero si enviamos en la lonchera a mi niño, va a estar ese jugo o esa fruta por 2 horas o por 3 horas en la lonchera. ¿Y qué va a causar? Va a causar fermentación, y al fermentarse va a facilitar la multiplicación de microbios. Entonces yo no recomiendo el consumo de jugo, que envíen fruta, que envíen jugo de fruta en la lonchera o leche entera. De preferencia esto debe ser consumido a la hora del desayuno, como una media tarde o en la cena. Gaseosas, claro que no, un niño no debe consumir gaseosas porque son alimentos pues, que no son no nutritivos, ¿no? Pueden causar irritación, alergias, entre otros. Comidas grasosas también evitemos enviar mayonesa, embutidos, frituras, ¿no? Porque estos son los causantes del sobrepeso y de la obesidad. Entonces recordemos y tratemos siempre de enseñar desde casa a nuestros niños el lavado de manos, antes y después del consumo de la lonchera, el cepillado de dientes después de comer cada lonchera. Y bueno, ¿no? Entonces, por ello, vamos a presentar unos pequeños ejemplos de unas loncheras saludables. Al momento de la preparación no hay que preocuparnos tanto, a veces sí es para algunos padres, pues es un dolor de cabeza, pero ¿qué le preparo? ¿Qué le envío? Tal vez se aburrió de cierto alimento. Entonces, normalmente en el Perú el consumo, pues el pan, la producción o está al alcance de este alimento. Entonces, ¿qué podemos enviarle, por ejemplo? Un pan con pollo con verduras. ¿Qué nos está brindando acá? El pan nos está brindando energía. El pollo nos está proporcionando proteínas para el crecimiento del niño y tenemos la verdura que nos proporciona fibra, un refresco o agua y una fruta. Entonces, eso es algo fácil que podemos enviar a nuestros niños. Por ejemplo, el día martes, pan con atún, refresco de piña y una mandarina. El día miércoles, un pan con sangrecita, la sangrecita que nos estaría aportando hierro para hacer frente a la anemia, limonada y una mandarina. Entonces, recordemos que es el componente sólido, la fruta y la bebida. El componente sólido no solo siempre tiene que ser pan, puede ser, por ejemplo, en este caso, una papita sancochada con un huevo sancochado, un refresco de maracuyá y mandarina o cualquier fruta que esté de estación. Y el día viernes, por ejemplo, puede ser una tortilla de verduras. Hay niños que no les gustan las verduras. ¿Cómo podemos incorporarlas? Como una tortilla. Hay niños que no les gustan las menestras. ¿Cómo podemos incorporar? Como una tortilla de menestra. Un refresco de naranja y una fruta que también esté de estación. Entonces, no es algo complicado armar la lonchera. Debemos tener claro componente sólido, fruta y líquido. No siempre tiene que ser papa, no siempre tiene que ser pan. No acostumbremos a enviar solo un alimento todos los días porque esto va a aburrir al niño. Otra opción que podría ser choclo desgranado, con quesito picado, una fruta y una bebida. Si a mi niño le encanta de repente las galletas, puedo yo preparar galletas de avena. Solo tengo que tener la avena en hojuelas o la harina de avena, le puedo agregar un toquecito de vainilla, un huevo, lo llevo al microondas o lo puedo hacer en la sartén y lo formo tipo galletitas de la manera que a mi niño le guste, tipo corazones, tipo estrellas, tipo círculos, la fruta y la bebida. Entonces no debemos estresarnos o tomarnos tanto tiempo, pero yo sí sugiero que exista una planificación de esta lonchera de lunes a viernes, porque a veces como madres, como padres o como cuidadores, pues del día a día, nuestra vida es un poquito muy ajetreada. Entonces si planificamos, hacemos un horario de que yo llevo el lunes, el martes, el miércoles, hasta el viernes, yo voy a saber qué ingredientes debo comprar para la lonchera y así anticiparme. Entonces la clave para que mi niño tenga este consumo de lonchera es preparar juntos con ellos la lonchera o comentarles qué va a ser su lonchera el día siguiente, que sean alimentos de calidad, no cantidad. También vemos loncheras
que son pues en cantidad, enviamos demasiadas cosas al niño, enviamos dos frutas, enviamos dos panes, enviamos tal vez al niño de 3 años una botella de 2 litros o 1,5 litros de agua. Hay que balancear, hay que recordar que para todas las etapas de vida la clave es el balance en la alimentación. Y la alimentación sí debe ser personalizada, como lo dije al inicio. Un niño de 3 años no requiere la misma lonchera o no debe consumir la misma lonchera que un niño de 10 años. Los requerimientos son totalmente diferentes. Si tienen la oportunidad de acudir a un nutricionista, hay que hacerlo en el establecimiento más cercano a donde viven. Hay que saber cuál es el diagnóstico de mi niño, cómo está ganando peso, su talla, su índice de masa corporal influyen mucho también en la preparación de estas loncheras, ya que el requerimiento es totalmente diferente y la nutrición es totalmente personalizada, se ajusta individualmente. Lo que a mí me hace bien no significa que a mi compañero pues le va a hacer bien, ¿no? También teniendo en cuenta que uno que otro niño puede de repente tener alergias o intolerancias a ciertos alimentos. Es por ello que como padres debemos preocuparnos por la alimentación y nutrición de la familia, porque desde la familia es el pilar donde se forman los hábitos. Si yo consumo gaseosas todos los días, no debemos tener altas expectativas, pues que mi niño no lo haga, porque ellos todo copian, ¿no? Todo copian, todo imiten, y pues esto, como son pequeños, se va replicando esta información con todo el aula, ¿no? Con todos los compañeros. Entonces, si continuamos así, los hábitos va a ser un poco difícil de revertir. Acá tenemos en la imagen, para poder valorar y calificar esta encuesta de 10 preguntas o 10 alternativas, se puede realizar al niño. Entonces, él va a evaluar qué tan saludable es su lonchera y tener un puntaje, ¿no? De 20, 10, 0, y así como docentes o como padres de familia poder conocer qué tan nutritiva es la lonchera del niño.